sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Vaya un cordial saludo a los prisioneros políticos, militares, policías y civiles y a sus respectivas familias en toda Latinoamérica y en especial a los nuestros que se encuentran en territorio nacional, así como los compatriotas que están detenidos en territorio argentino y chileno. Saludos también para el equipo de TPC, que no acostumbro a mencionar uno por uno, porque somos varios y así no dejo a nadie en el tintero. Quien les habla, Isabel Silva García, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí buscan el icono de Skype. Al hacer clic allí se abre una ventana que pide autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto. Simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. Hoy contamos nuevamente con la presencia de la señora Alicia Burgueño, esposa del general Miguel Dalmao, recientemente fallecido en prisión y víctima de un juicio sin garantías. Y buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Isabel. Estoy muy bien, te agradezco mucho por esta oportunidad que nos das y bueno, mi saludo a todos los oyentes también y bueno, mi agradecimiento, por supuesto. Bueno, los agradecimos, somos nosotros de contar contigo. Y también estamos con la presencia del coronel Elmar Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia. Hoy nos informará acerca del comunicado emitido por el Foro Libertad y Concordia con motivo de cumplirse los 2 meses del fallecimiento del general Miguel Dalmao. Buenas noches, Elmar, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches, Isabel. Un gusto de estar con la audiencia nacional e internacional, porque realmente es una de las pocas formas que tenemos de estar en contacto y de transmitir nuestros sentimientos, nuestras verdades, de llevar adelante lo que nosotros decimos que es la voz de los sin voz. Sí. Increíblemente, en estas democracias que adornan, porque realmente son un adorno solamente, sí, los países latinoamericanos, hay gente sin voz, y entre ellos estamos nosotros, por supuesto. Sí. Cuando estamos en la era donde los derechos de la tercera, la cuarta o la quinta o la 10ª generación están en el pleno auge, hay gente y sectores estigmatizados que tienen que hacer realmente esfuerzos importantes, como por ejemplo, de mantener esta audición para poder expresar la realidad que están viviendo cuando en el mundo y en el momento del auge de las comunicaciones. Sí. Así es, Isabel, que por eso les agradecemos nosotros esta oportunidad. Se han cumplido 2 meses del fallecimiento del general Dalmao, que nosotros hemos reiterado aquí en varias oportunidades. La vez anterior que hicimos uso de la palabra por este medio, también hicimos referencia al caso del general, porque realmente se sintetizan en este juicio y en el caso del general Dalmao toda aquella suerte de atropellos judiciales que se han venido cometiendo en los últimos 10 años, aquí en el Uruguay, por lo menos,
en otros países antes, pero aquí en Uruguay, con la asunción del Frente Amplio al poder, vino la consabida venganza por los enfrentamientos del pasado y por los deseos de perpetuar, de llevar adelante la continuación de la Guerra Fría a través de la institucionalidad jurídica. Es un instrumento ideal que han encontrado para desarmar a las Fuerzas Armadas, para desprestigiarlas y con el resto, lo que quede en pie de esas Fuerzas Armadas, ideologizarlas hasta donde sea posible para tener la lealtad comprada de algunos mandos y a veces, digamos, también pretendiendo asegurarse la lealtad del subalterno. Ese es el planteo típico del Foro de San Pablo, Sí. que han adoptado todos estos gobiernos. Sí, aparte sí, y es como una especie de adoctrinamiento para que sean títeres las Fuerzas Armadas en las manos de ellos, ¿no? Y que actúen más como matones que como las Fuerzas Armadas de defensa del país, ¿no? Pero por supuesto, en cualquier país del mundo, no ya de América, una situación como la de Venezuela tendría que haber terminado ya en un derrocamiento cruento o incruento, pero derrocamiento, claro, por parte de sectores militares importantes y sociales. ¿Cómo es posible que se pueda soportar una situación de tanta tensión en un país como Venezuela, con un país millonario, un país que tendría que vivir en la abundancia? Hay supermercados desabastecidos, gente que tiene que esperar horas para conseguir un litro de leche. Sí, o para comprar pañales para el bebé, llevar hasta el comprobante de la ecografía y de la partida de nacimiento del bebé. Es un disparate. La incidencia, digamos, al más alto nivel nacional, de 5.000 o 6.000 cubanos que están cumpliendo misiones de defensa, de opresión, sí. a la sociedad. ¿Cómo es posible que un niño de 14 años sea ejecutado en la vía pública por un policía y no pase nada? Que haya opositores presos por el hecho de ser tal. Por ser opositor implica ya que hay un instinto de derrocamiento, no se admite la oposición. Lo que pasa es que ellos trabajan también con el divide y vencerás, ¿no? Lo que hacen es poner a unos contra otros de forma tal que todos desconfían de todos y nadie se anima a hacer nada. Más bien es oprime, extermina y vencerás. Ha cambiado la consigna. Sí, en eso tenés razón, sí. Realmente es mucho más duro que la simple división característica que puede hacer un dirigente político con malicia. Esto es bastante más grave. Pero son los intereses cubanos que están allí primando para mantener a un gobierno títere, como el de Maduro, y ahora apoyado y sostenido por toda la UNASUR. Sí. Acaba de declarar hoy el presidente Correa que la UNASUR no permitirá, no dijo cómo, pero dice que no permitirá ninguna clase de desestabilización en Venezuela. No cuestiona nunca el desastre democrático o el desastre político que se está viviendo en ese país y social, sino que lo que hace es sostener, entre comillas, una institucionalidad de mentira. No existe la institucionalidad, lamentablemente, en esa tierra hermana. Y lo mismo hizo Mujica, acá en el Uruguay. Hoy declaraba el vicepresidente Sendic que no tiene pruebas de la injerencia extranjera en Venezuela. Sí, como que no habían matado a nadie. ¿A qué se refería?
Mm. También dijo como que no habían matado a nadie, como que estaba todo tranquilo. Se ve que Eh, no se informa a él, ¿Cómo no se va a o vive en informar? una burbuja, ¿no? No, no, es la creación de una imagen, Sí, de un relato internacional que refuerza los sí. dichos por Correa, que refuerza los dichos por Evo Morales. Es una coordinación internacional para sostener ese régimen. Mm. Un régimen que no le ha dado nada a nadie porque está fundido y porque desaparecido Chávez, desapareció el chavismo. No dejó nada a Sí, Chávez. es claro. Dejó nada más que a un señor corpulento y de bigotes, un buen conductor de ómnibus, este, pero nada más. Sí, hay que ver si el Ese es ómnibus todo lo lo que da. conducía como el país, ¿no? Claro. Hay que ver Entonces, si no, seguro. si, Entonces, lamentablemente, se llegan a estas situaciones donde el desborde institucional es absoluto. Pero, por supuesto, no es el único país. Hay mm, distintas formas de desestabilizar o de desbordarse democráticamente. Y en los casos aquí del Cono Sur, los casos que nos preocupan a nosotros, tienen sus ribetes, a veces hasta disparatados, como la situación que se vive en Argentina, o a sí, veces más moderados, como lo que se vive en Uruguay y Chile, y en parte en Brasil, pero igualmente peligrosos. Es decir, sí, porque, la mm, intensidad de lo que se vive a veces nos muestra una urgencia o un deseo de realizar cambios profundos y de desestabilizaciones muy graves, y otros que son algo más largoplacistas. sí, Sí, pero los objetivos y los fines son exactamente lo mismo, el establecimiento de una sociedad socialista hasta donde se pueda en el siglo XXI, con las limitaciones económicas que existen la complejidad del comercio mundial, y hasta donde se pueda establecer las normas de juego de este nuevo socialismo, que le llaman el socialismo del siglo XXI, que sí. pasa por la destrucción de todo lo conocido, de toda la sociedad y de todo el establecimiento eh, corporativo anterior, precedente, debe ser Mm. revisado y debe ser cuestionado y debe ser sustituido por una por nuevas concepciones sociales y políticas. Sí, que son todo para destruir el principal objetivo es destruir la familia, ¿no? Y de ahí destruyen todo lo que está relacionado con la familia como célula de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, en ese marco, cobra especial significación acorralar a las Fuerzas Armadas Mm, por todas las formas posibles. Algunas que son comunes, eh, inclusive a quienes no son integrantes del socialismo del siglo XXI, que no siguen mm, ese paquete de ideas. Por ejemplo, el acorralamiento financiero de las Fuerzas Armadas. claro, Eh, porque primó la idea hace unos años de que asfixiando a las Fuerzas Armadas económicamente era la forma de desarmarlos, desmoralizarlos e impedir que tuvieran cualquier tipo de reacción ante sistemas corruptos o sistemas políticos que ya no funcionan. claro. Y lo principal era impedir que hubiera cualquier tipo de reacción en ese sentido. Y entonces la idea central era controlar a las Fuerzas Armadas a través de los presupuestos anuales, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, posteriormente, esto fue sustituido por las campañas de derechos humanos inagotables. Y aquí es donde desembocamos en que no importa mucho la gran cantidad de prisioneros que haya, sino que lo que importa es el odio que se genera contra las fuerzas. Sí. Eso es realmente el no. Después, la cantidad en algunos países más, en otros es menos, pero lo importante es el grado de rechazo social que se genera contra las Fuerzas Armadas. Claro, además es muy variable también la cantidad de habitantes de un país a otro, ¿no? Y eso influye también, ¿no? Claro.
En los Eh, países que tienen más poblaciones, claro, hay más posibilidad de tener más cantidad de prisioneros, pero lo importante no es la cantidad, sino que el hecho de que ellos estén en esa situación, ¿no? claro. Entonces desembocamos en nuestro caso específico, que se cumplieron 2 meses y el Foro Libertad y Concordia, que es una agrupación de militares en retiro, que concita la adhesión de integrantes de 29 promociones de egreso de la escuela militar, eh, nos hemos tenido que abocar a estudiar estos problemas porque durante muchos años creíamos que era un problema político Mm, y que eran los políticos los que debían solucionar esto. Y los políticos decían que si los militares no hablaban era porque no les importaba el sí, tema. Y en ese círculo vicioso transitamos casi 20 años. Y lo que claro. nosotros le llamamos el silencio austero, Mm, que es una famosa frase del teniente general Medina, que era el comandante en jefe y luego ministro de Defensa Nacional, cuando la transición democrática en el año 85. En aquel momento, para auxiliar a esa transición, que no se fracturara la sociedad, para no seguir incrementando odios, el teniente general Medina sostuvo que este silencio austero era una necesidad para el momento. Y así lo cumplió, pero mm, cuando él desapareció, después vinieron los atropellos contra la institución. claro. Mientras él fue una figura central, amortiguó de alguna manera los embates contra la institución. Inclusive hasta hizo algunas experiencias de convivencia o de coexistencia Mm, con algunos integrantes importantes del MLN que habían salido en libertad, hicieron algún proyecto juntos, de estudios, pero bueno, no prosperó. Esa tal claro. experiencia era nada más que al servicio del MLN al final, porque lo único que terminó fue resaltando los intentos o los deseos del movimiento de que una vez salidos de la cárcel, integrarse al sistema político. Claro. Sí, ellos Entonces, no renegaron nunca claro, de sus propósitos, ¿no? Ellos siempre lo mantuvieron como exacto. su objetivo, su perspectiva de llegar al poder, ¿no? Bueno, entonces, en los últimos 4 años el foro se ha dedicado a estudiar estos procesos y a hacerlos públicos. Los engaños judiciales, transmitir, o en principio traducir el lenguaje ¿Mm? jurídico al conocimiento de la opinión pública corriente, que a veces no estamos compenetrados del alcance de cada uno de los términos jurídicos. Claro. Entonces, para entender estos juicios, primero hay que leerlos y digerirlos muy bien y después tratar de transmitirlos a la opinión pública de una manera entendible, que no Mm, sea, que no tenga 500 hojas, como puede tener un juicio o más, este, o una sentencia, sino tratar de sintetizar y expresar claramente qué es lo que se está manejando en nuestros años. Ahora, fallecido el general Dalmau, el silencio austero sigue teniendo, a pesar de todas las denuncias que hemos hecho, sigue mm, teniendo repercusiones brutales. Por ejemplo, lo sucedido con el general Purcher, compañero de sí, tanda, compañero de promoción del general Dalmau, que abatido o exasperado por el dolor de esas circunstancias, este, denunció en una carta que públicamente y en el acto del sepelio, que era un muerto por la democracia el general Dalmau. sí, Y realmente es así, pero cuando le pegan justo donde le duele a este sistema democrático, al gobierno de los derechos humanos, el general Dalmau resulta que
tenía pedido de prisión domiciliaria por la Cruz Roja Internacional hace 6 meses. Y nadie se lo reconoció eso. Nada, durmiendo. Mejor dicho, no buscaron la forma de neutralizar ese pedido, ¿no? El general Dalmau como otros. Eran por lo menos 5. Que por sus avanzadas edades o por su estado de salud deberían por lo menos haber tenido, aunque sean los papeles, porque quizás algunos de ellos no podrían haber abandonado por sus condiciones de salud o por sus años, claro. El hospital militar donde se encuentran internados, algunos desde hace varios años, pero por lo menos tenían decretado ese estatus de prisión domiciliaria. El general Purcher se indigna porque expresa duramente y pide hasta una situación de venganza jurídica sobre los operadores jurídicos, fiscales y jueces que han hecho estas transgresiones al Estado de Derecho y que las perpetúan. Y utiliza el término venganza jurídica, pero aclara de la misma forma que ellos nos persiguieron a nosotros. Es claro. Pero todo esto generó reacciones, porque cuando les pegan donde les duele, realmente... Sí, saltan enseguida. Entonces, la reacción unánime fue agarrarse y criticar el pedido de venganza, literalmente tomado, y dejar de lado el fondo del problema, que es la situación de los juicios a los militares. Esa fue la trapisonda que hicieron y siguen haciendo, y por la cual el general Purcher termina hasta sancionado, porque a pesar de estar en retiro recientemente, podía ser pasible de sanciones disciplinarias y a su vez sometido a la justicia militar y civil. Entonces esto ha sido, digamos, un abuso superior todavía contra quien lo único que hace es decir o clamar por una situación, un clima distinto, aunque sea en los juzgados, siendo hasta de dudosa legalidad todos estos juicios que se llevan a cabo, esta farsa de juicios, por lo menos que hubiera algún viso de institucionalidad en todo esto. No hay nada. Claro. Ni aquí, ni en la Argentina, ni en Chile, ni en los países que yo conozco, ni en Colombia. Es un factor común y se copian hasta los argumentos. De una sentencia para otra se van intercambiando argumentos judiciales para implantar un paquete de leyes internacionales que inclusive algunos procuran que tenga un reconocimiento supraconstitucional, lo cual ahí la Suprema Corte los trancó. Claro. Bueno. Menos mal, ¿no? Pero eso también lo hacen para asegurarse de que el que quiera abrir la boca y defenderse o defender a los compañeros, que se mantenga calladito, ¿no? Pero una forma de presionar, ¿no? Pero aparte, antes de empezar su gobierno, cuando ya había ganado las elecciones Mujica, pero todavía no había asumido, había declarado en Buenos Aires, le hacen una pregunta en un viaje que hace allí para solucionar el relacionamiento con Kirchner, y lo entrevistan los medios ahí argentinos, medios importantes, y dice que la justicia tiene ungedora venganza. Le pregunta si él cree en la justicia, y dice, no cree, dice, la justicia es una construcción humana, y como tal está sujeta a errores, pero esta justicia a su vez, dice, tiene un olor a venganza. Bueno, ya lo dijo Mujica antes de asumir como presidente y lo reiteró varias veces durante su gobierno. Pero si lo dice Mujica se lo festejan. Sí. Si lo dice un general lo someten a las más duras, a las más duras condenas. Sí, porque lo usan como lo de Mujica es una forma también de tortura psicológica, ¿no? Pero por supuesto. Tortura psicológica, soportar a Mujica, decís tú. No,
Sí, ya eso es, soportarlos a ellos ya es una tortura psicológica. No, pero me refiero también al hecho de cómo buscan la vuelta, de decir cosas que parecen que están de acuerdo, pero en realidad lo que están haciendo es metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Claro, pero Porque ya el hecho de verlos, de pensar que ellos están en el gobierno, ya eso es una tortura psicológica. Pero aparte yo digo las intenciones de los dichos de ellos, ¿no? pero a su vez Mujica hizo siempre el mismo doble juego. Cuando fue a ver al general Dalmao, una excepción que hizo cuando el general estaba internado al principio de Sí, yo recuerdo. 2011, trató de justificar y de decirle que estaba pensando que al final de su gobierno, cuando terminara, después de las elecciones y antes de asumir el nuevo presidente, él tendría alguna solución para mandar a los militares para su casa o dar vuelta a la página o algo así. Quiere decir que estamos hablando, eso se lo dijo en marzo del 2011. O sea que de entrada lo fue a ver cuando había tenido un infarto y le dijo que por lo menos iba a estar 4 años preso. Sí. O sea, hasta el 2015, aguantame, esperame hasta el verano del 2015 a ver qué puedo hacer. No, pero aparte yo recuerdo cuando... Ahí empezó el cuento. Ahí empezó el cuento. Pero Elmar, no sé si te acordás que cuando él salía, el Pepe salía del hospital y lo entrevistaron los periodistas, él dijo, dice, pero además dice, ya es seguro que va a tener otra intervención y se va a empeorar porque esto no va a quedar ahí. Él va a empeorar. Quiere decir que ya él todo lo que pudo conversar directamente con Dalmao era todo con mala intención de mortificarlo al hombre. Pero por supuesto. Y bueno, y al resto de la familia, ¿no? Porque para ellos... Durante 5 años generó falsas expectativas, filosofó, entre comillas, sobre si los hombres deberían morir en prisión o no, sobre si había que tener ancianos presos o no. Bueno, por supuesto que hasta en una visita que hizo Ollanta Humala aquí al Uruguay, los dos declararon que nadie debería morir en prisión. Ollanta Humala refiriéndose a Fujimori y Mujica refiriéndose a los presos uruguayos, a los militares y civiles privados de libertad. Los dos hicieron todo lo contrario. Fujimori sigue preso y aquí no se liberó a nadie. O sea, es un cuento turco, pues ya ni chino es un cuento turco desde el principio al fin. Así permitió Mujica que el Estado se allanara en la defensa del caso Hellman en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, reconociera su culpabilidad, cuando en realidad el Estado tiene que defenderse. Y al reconocer la sentencia, al reconocer eso, permitió que una extensa sentencia sentara precedente hasta a nivel latinoamericano. Porque él ya de entrada no combinó a la Cancillería a que hiciera los esfuerzos adecuados para que el país no fuera condenado, teniendo los argumentos de juicio adecuados. Permitió que el propio canciller, que no tiene nada que ver en la política interior, formulara un planteo, una iniciativa parlamentaria para anular la ley de caducidad. Anular, no derogar. Desarchivó, con dudosa legalidad, los 88 casos que amparaba la ley de caducidad por los presidentes anteriores, que ya eran cosas juzgadas, ya no se podían revisar más. No hizo absolutamente nada por nuestros camaradas extraditados al exterior, que somos el único país que ha extraditado militares para ser juzgados en otras tierras, y va a extraditar más todavía en el transcurso del juicio Plan Cóndor en Italia, formado e instigado por este gobierno
e impulsado por su fuerza política, el propio Frente Amplio, que es una parte activa de este juicio, en Italia. Sí. Fíjense en el precedente, es el primer juicio en Europa donde se admite como parte litigante a una organización política, pero además una organización política de otro continente. Sí. Sí, no tiene ni pie ni cabeza eso, ¿no? Claro, pero esto da una acción coordinada para llevar adelante lo que no se puede hacer en Uruguay por las trabas jurídicas que aún subsisten, del ordenamiento jurídico que aún se impulsa para hacerlas respetar, entonces buscan hacerlo tan lejos como en Italia. Bueno, esta ha sido la gestión lamentable de Mujica, que en el marco de las convicciones filosóficas, entre comillas, del presidente, nosotros llevamos hasta ahora 6 militares y civiles fallecidos, privados de libertad. No es la situación más grave, pero no duele como si fueran igual, porque en la Argentina hoy falleció otro prisionero, se confirmó otro fallecimiento, van 286 fallecidos en prisión. Claro, Fallecidos en prisión de los más de 1.600, 1.800 que están privados de libertad. Sí, y aparte se nota bien clarito que no son totalmente ausentes los sentimientos y la consideración, ¿no? Porque una vuelta vi en un video a un militar de unos 90 y pico de años que lo estaban juzgando. También relacionado, no sé si será alguno de los que ha fallecido. De la forma que lo trataron al hombre era impresionante. Ahí te das cuenta que no hay ningún respeto, no hay consideración, no hay nada. Ya no solo por el hecho de ser un militar, sino por el hecho de ser una persona anciana con problemas de memoria, que pobre, si tenía más de 90 años, imposible que se recordara todo con lujo de detalles, ¿verdad? Entonces, no puede estar sometido a un interrogatorio judicial. Es claro, pero de la forma que lo destrataron, digo, no solo ya el hecho de que era ilegal el juicio que le estaban haciendo, sino la forma como lo trataban, ¿no? Cómo lo presionaban y lo maltrataban, mejor dicho. La verdad que no era feísimo de ver eso en un simple video, así que estando en una situación directamente ligado a eso, tanto la víctima, me refiero al juzgado, ¿no?, como el resto de la familia, creo que tiene que ser algo muy, muy duro. Y estos creen que familia tienen ellos nada más, y viven pensando en meter el dedo en la llaga, buscando, revolviendo los huesitos, que capaz que son huesitos de gente que no está muerta, sino que está bien vivita y coleando en Europa o quién sabe por dónde, con documentos falsos, con otro nombre, y que se están matando de la risa de todo lo que está pasando acá, ¿no? No, por supuesto. En el caso de General Dalmao, es mucho más sencillo y mucho más simple. Es nada más que transformar un suicidio en un homicidio. Sí. Fue eso pura y exclusivamente por arte de magia. Sí, porque ellos son magos, sí. De la fiscal Guiance, que fue la primera que construyó esta prueba artificial contra el entonces alférez Dalmao. Esto fue en el año 74, hace 41 años de esto. Sí. Fue sometido a la justicia el caso, la persona no está desaparecida, fue entregada inmediatamente a sus familiares. Esta decisión personal ella la toma inmediatamente de ser detenida a las 6 o 7 horas. No hay quien acuse al general, en aquel entonces un joven oficial recién recibido de la escuela militar, de haber participado, ni siquiera de haber visto a la detenida. Lo que pasa que era el oficial S2, suplente, el oficial de información de la unidad. Entonces eso ya de entrada lo hace condenable y digno de que se le achaquen cuantas cosas
malignas pudieran suceder durante el proceso militar. Alpérez recién recibido. Ahora, me estaba acordando de una cosa, por algo que pasó en Venezuela. Dijeron, o por lo menos yo lo leí hace unos días, que Maduro había dicho que no permitía que los médicos actuaran si veían heridos en la calle, que no los atendieran, y al que se pusiera a atender a un herido o tratar de salvarlo, iba a ser llevado preso. El profesional, ¿no? Ahora digo yo una cosa, si comparamos esa situación que está haciendo el socialismo siglo XXI, el mismo que defendía Mujica y que defiende también Tabaré Vázquez y ahora como flamante presidente, y el niño mimado de Raúl Sendic, que dice que no pasa nada en Venezuela. Se ve que no tienen memoria de que cuando cayó herido el viejo sucio no lo dejaron desangrar, porque si lo hubieran dejado desangrar, qué distinta hubiera sido la historia, ¿no? Ahora, el que salva es asesino. No sé bien cuál es el viejo sucio, pero el señor Pepe Mujica, expresidente. Hubieron varios. No, yo digo el señor expresidente José Mujica. Porque claro, hay que tratarlos de señores. También hay otro caso, que es el propio padre del vicepresidente. También, sí, que también fue herido gravemente porque decidió, en la famosa frase aquella, soy Rufo y no me entrego. O sea, Rufo era su nombre de guerra. Claro. Y entonces, ahí en el tiroteo es herido en la mandíbula, donde un proyectil de fusil le atraviesa prácticamente la cara de lado a lado. Se hizo una operación ejemplar. Técnicamente, los mejores profesionales lo operaron en el hospital militar y le reconstruyeron la cara. Fue una operación presentada en congresos latinoamericanos porque era una operación realmente inédita. Y al enemigo. Donde no había conocimiento ni experiencia, fue nada más que en base al esfuerzo de los médicos militares que llevaron adelante esta intervención para, reconstruirle la cara y, por supuesto, devolverle sus condiciones naturales, reconstruir los maxilares, etcétera, etcétera. El vicepresidente, que era un joven en aquel momento, y se estaba criando en Cuba, junto con su hermano, ahora es vicepresidente de la República. Nunca tuvo una palabra de reconocimiento para esto, tampoco. No esperamos que nos dé las gracias, pero que se acuerde que su padre mismo no fue objeto de ninguna violación, sino que por el contrario, al igual que Mujica, se le volcaron todos los esfuerzos para recuperarlos luego que habían sido heridos en enfrentamientos. Donde Mujica siempre pone unos balazos más de los que recibió 2, pero él dice que recibió 7. Y que lo agarraron por no tener velocidad. En realidad lo agarraron porque estaba de beberaje en un bar y se puso a hablar lo que no fue en ningún ataque ni en ninguna empresa, fue porque se puso de beberaje a los gritos en un bar y allí lo atraparon. ¿Te imaginas lo que va a ser la película de él, no? Sí, esperemos que Kusturica junte algunos detalles de esto, porque es increíble lo que está haciendo Kusturica, también construyendo para la posteridad una imagen que no es real. Es claro, pero hay que ver la ideología de Kusturica atrás de todo esto, ¿no? La ideología del dólar o del euro. No creo que tenga otra ideología, porque me parece. No, pero falta de escrúpulos también, ¿no? Bueno, está implícito en la ideología del euro o del dólar. Sí. Bueno, y todo esto es parte
es parte de esta nueva reformulación jurídica, que es lo que uno de los fiscales, en el caso de Dalmau, quiere establecer, que es un nuevo paradigma heterodoxo, él lo llama así, para contrarrestar los antiguos y centenarios principios del derecho, garantistas para las dos partes, para víctimas y victimarios. Claro. Lo quiere sustituir ahora bajo este paradigma heterodoxo que implica que solamente lo que vale no son las pruebas, lo que vale es la interpretación que haga el juez y el fiscal sobre el expediente. O sea, lo que es la configuración mental que se haga del caso, donde no hay que probar nada, hay que escuchar la configuración. Bueno, esto es absolutamente aberrante, pero está escrito en el juicio general del Mago. Está escrita esta propuesta, que es hasta para editarla internacionalmente, a ver si esto es parte de esta nueva justicia transicional, si es la aplicación paulatina de la justicia transicional en nuestro proceso. Lo que pasa es que nosotros empezamos la transición en el 85. Claro. Y no vamos a aplicar ninguna legislación internacional de dudosa consistencia y no aprobada por nadie 40 años después. Es claro. No hay justicia transicional que sea aplicable acá en Uruguay. El Uruguay es un país de avanzada de los derechos y de las garantías desde el punto de vista teórico y legal. No se precisa ningún invento de justicia transicional que sea aplicable a conflictos mucho más duros, donde se busca fundamentalmente la venganza, porque ni siquiera la justicia transicional tiene un carácter humanista de establecer una reconciliación nacional. No es el propósito de la justicia transicional. Y por eso tenemos y sufrimos toda esta suerte de construcciones jurídicas y estos inventos que se aplican de un país a otro para agotar este marco de persecuciones contra los viejos servidores de las Fuerzas Armadas y doblegar a las Fuerzas Armadas en actividad. Esa es la dura realidad que vivimos, incluyendo el tomar como esencia el Plan Cóndor, famoso Plan Cóndor, donde hasta se escribió que había que cambiarle el nombre, porque en realidad es Acuerdo Cóndor, parecería. Algunos, yo nunca lo vi, algunos me han dicho que está en la página de la Cancillería chilena, la verdad que nunca lo vi, pero que realmente en su esencia lo que establece es el intercambio de información entre los países como forma de protección y en el cumplimiento de viejas disposiciones anteriores, desde el año 70, donde la OEA empezó a preocuparse por la persecución de las personas internacionalmente protegidas, o sea, los diplomáticos, que era lo que la OEA pedía que se legislara en ese sentido y que se intercambiara información para, digamos, aplacar el secuestro y los atentados contra embajadores de otros países. El tal Acuerdo Cóndor fue utilizado como un marco de satanización y todas las acciones que se realizan en la región hay que incluirlas de acuerdo a las recomendaciones inclusive del juez Baltasar Garzón, del ex juez Baltasar Garzón, expulsado privado de ejercicio de su profesión en España por prevaricador, y ahora asesor de Cristina Kirchner, último amigo. Me parece que ese sonido no es del todo democrático. El hecho concreto es que la aplicación del Plan Cóndor es una de las suertes que hay aquí como para impulsar a que se considere todo esto en el marco de la lesa humanidad. Y por consiguiente no haya prescripciones, no haya libertades anticipadas, no haya amnistías,
o no haya ninguna suerte de proceso que lleve a la estabilidad de las sociedades o a la reconstrucción de las sociedades, que son imprescindibles luego de cada conflicto, hayan sido ellos muy intensos o de relativa intensidad. Hay conflictos muy duros. En Colombia ahora se está buscando una paz donde hubo 200.000 muertos y 5 millones de desplazados. Una paz que me parece que la paz está más en la palabra que en el hecho, ¿eh? Bueno, no importa, pero por lo menos se están haciendo los esfuerzos para que eso suceda. Lo que no se habla ahí, nada de justicia para los terroristas. Ah, no. Es que la justicia que quiere... va a ser sometido a la justicia. El pasaje, la justicia transicional, entre comillas, que se aplicaría en Colombia, sería directamente de la selva al Parlamento. Exacto, sí, eso era lo que iba a decir. En la construcción del Frente Amplio colombiano, la reivindicación de las izquierdas y la inmediata un desarme simbólico y el inmediato ingreso al sistema político. Ese es el sistema y la solución que defendió Mujica. Desde aquí, impulsando y ofreciéndose para mediar, que el propio presidente Santos lo rechazó porque sabía que atrás de Mujica estaban hablando la FARC. Es claro. Es decir, él no iba a mediar, iba a llevar la opinión de una de las partes. Sí. Casualmente, la parte que estaba más involucrada en las violaciones de todos los derechos humanos, de los niños, de los ancianos, de los secuestros, de la droga, de todo. Entonces, estas son las reinterpretaciones que se realizan de los marcos jurídicos y políticos y que estamos sufriendo de una manera incansable en nuestras regiones. Bueno, viste que ahora quieren hacer otro cambio que es de los careos. El que denuncia tiene que enfrentarse al denunciado. Claro. Eso es. En los juicios orales. Sí. Entonces, hablaban de ajustes de cuentas y que habían aumentado los ajustes de cuentas. ¿Con eso van a aumentar mucho más? Porque salen de ahí y los bajan uno al otro. Yo quería ir redondeando, Isabel, porque nos quedan unos pocos minutos, y quería redondear esto, porque obviamente estas enormes cargas políticas que se sostienen en los juicios descartan su naturaleza jurídica. ¿Verdad? Sí. Así pasó en el caso del general Dalmado, que venimos denunciando desde hace 4 años, inclusive pidiendo su absolución, igual que otras tantísimas causas abiertas y retorcidas por ahí, que de repente no tienen tanta resonancia porque el general Dalmado estaba en actividad y era comandante de una división de ejército cuando fue procesado. Claro. Entonces no nos queda otra que confiar en la Suprema Corte de Justicia para impedir que esto vuelva a suceder. En principio, limpiar la memoria del general y del coronel Chialanza, muertos en prisión los dos, bregando y estableciendo permanentemente su inocencia. Y en segunda instancia, no permitir la continuación de esta farsa de juicio. Pero el gran responsable de todo esto es la conducción política, no la justicia, no solo la justicia, para impedir que se sigan incentivando los odios entre los nacionales con nuevas iniciativas y grupos de trabajo por verdad y justicia, porque lo que se necesita ahora es culminar la transición iniciada con errores, pero en definitiva con grandes aciertos en 1985 o aún antes, y que 30 años después el Uruguay no la pudo terminar. La incapacidad y la indolencia del sistema político ha llevado a que desemboquemos en esta situación y como quienes fueron actores políticos en el año 85 hoy son minoría, no les es redituable jugarse por estas causas, ni, digamos, no hay motivo de preocupación porque los militares están ajustados a derecho.
Y lo único que les preocuparía a ellos es que hubiera ruido de sables, como dicen por ahí, o que se empezara a mover la internacional de las espadas, o cuantas otras denominaciones utilizaron para castigar a las Fuerzas Armadas. Eso es lo único que les preocuparía. O sea, llegar al extremo para después empezar a reclamar el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que nosotros reclamamos hoy, porque también somos sujetos de derecho y somos sujetos de garantías. Eso es lo que demandamos. Comprendemos el dolor legítimo de los afectados por el conflicto, de todos los afectados por el conflicto vivido. Porque ese sufrimiento, que ya el tiempo debió haber mitigado en estos últimos 40 años, no es propiedad de ningún sector político, ni de organización social alguna. El conflicto atravesó toda la sociedad, afectó ricos y pobres, humildes trabajadores y empleadores, a diplomáticos, autoridades y personalidades públicas, a soñadores utópicos, entre comillas, y fundamentalmente a civiles inocentes, y a policías y militares de todas las jerarquías. Entonces vemos que al final de todo eso hay cuantiosas reparaciones, verdad, justicia y colocación de placas de la memoria para unos y desconocimiento e indiferencia total para otros, lo cual por supuesto no es aceptable, ni ética ni humanamente, y no hay ninguna base argumental de la construcción de la memoria que nos pueda hacer correr 1 milímetro de estas concepciones. Nadie nos va a convencer de esto. Entonces, lo que esperamos escuchar de la conducción política es que esa dirigencia, en vez de inventar nuevas comisiones de verdad y justicia y seguir escarbando y morbosamente incentivando y fogoneando los odios entre las personas, se aboque a una solución de reconstrucción social, que es lo que precisamos. Tenemos innumerables ejemplos históricos de cómo se superaron todos los conflictos en nuestra sociedad, hechos, como decimos nosotros, por una de las obras más importantes que tuvo el famoso historiador don Juan Pibel Devoto, que escribió la historia de las amnistías en el Uruguay. 150 años de conflictos durísimos, donde no había muchos derechos humanos. El derecho humano era el filo del cuchillo para degollar, que lo conocen muy bien los partidos tradicionales, ¿verdad? Que fue su historia. Nacieron en el conflicto, ellos, en la batalla de Carpintería en 1836. Nacieron matando. Entonces poco le vamos a enseñar nosotros de lo que es un conflicto interno y cómo se sale de ese conflicto. Es claro. Falta que se aboquen a esa solución. Y no que sigan incentivando estas reconstrucciones de la memoria, que lo único que hacen es engañar y adoctrinar indirectamente a las nuevas generaciones. Sí, las van como convirtiendo en autómatas. Ahora inclusive humillando a los cuarteles, copiando las modas argentinas, de poner placas de la memoria, recordatorios, en la puerta de las unidades militares, donde sucedieron los hechos. Nunca, no hay una sola placa colocada, de las decenas que se han colocado en Montevideo, por lo menos, que señale una acción terrorista cometida por ellos. No hay una sola. Mataron diplomáticos, mataron gente indefensa, inocentes, civiles, jamás hubo pedido de perdón por nadie, y tampoco tienen derecho a una placa, porque son el otro. Ese otro es el eterno desconocido, que puede ser civil, político o militar o policía, que nunca va a tener ninguna suerte de reconocimiento por estas sociedades deformadas por una ideología ya perimida. Son los mismos radicales que siguen sosteniendo la Guerra Fría o el anarquismo, ayornados de alguna forma con este socialismo del siglo XXI.
Y esta es la realidad que estamos viviendo, Isabel. Así es, sí. Alicia estuvo calladita, bueno, no la dejamos hablar, pobre. No, escuchando atentamente, uno escucha y aprende también. Sí, a mí me encanta escucharlo también porque también aprendo. Sí. Aunque interrumpí bastante, ¿no? No, con muchísimo gusto, porque es una forma de ir llevando las ideas, de ir llevando ordenadas las ideas y de dar respuesta a todas esas inquietudes que surgen de una mente sana de cualquier oyente que no está por dentro, que no conoce estos temas, que no conoce estos manejos, y que tampoco nosotros lo conocíamos. Realmente tuvimos que compenetrarnos de todas las cuestiones del derecho para ver cómo se utilizaba políticamente todo eso en contra de las instituciones fundacionales de la patria. Claro. Esa realmente es nuestra tarea, y más allá de la solidaridad o el apoyo, que es imprescindible e insustituible, de volcar para nuestros camaradas, los que están privados de libertad, y para las familias de los que ya no están con nosotros. Que si perdemos ese aspecto, realmente perdimos la base de todas. Entonces, en vez de ser militares, nos transformamos en agitadores de signo contrario, papel que naturalmente no queremos asumir. Lo que queremos asumir es una defensa leal y afectuosa, con todo el cariño que nos unen 40 o 50 años de prestar servicio en las Fuerzas Armadas. Y esto me parece que es universal. Sí. Esto hace a todas las Fuerzas Armadas de la región, y bueno, también mandamos nuestro saludo y nuestra solidaridad para aquellos que hoy están privados de libertad en otras tierras y por las mismas causas. Isabel, yo, si no tienes ninguna pregunta, estaría cerrando por aquí. Bueno, agradeciéndoles el esfuerzo y te agradezco el espacio y la atención que nos han proporcionado. Te agradezco yo porque realmente te molestaste en participar y en darnos un pantallazo bastante completo de la situación. Así que la agradecida soy yo. Y lo mismo contigo, Alicia, muchas gracias también por tu compañía. No, gracias a ti por la oportunidad. Y ya se nos termina el tiempo, así que si quieres agregar algo, Alicia, te doy unos minutitos y perdona que sean tan poquitos. No, simplemente yo, bueno, aparte de agradecer, por supuesto, a todos los amigos, a todos los clubes sociales, al Centro Militar por todo lo que han hecho. Yo lo único que me quedo también con esto de que a 2 meses del fallecimiento de mi esposo, un caso para nosotros también emblemático, un caso reconocido por todas las autoridades de todos los partidos como un caso totalmente injusto. Mi esposo, como ya lo hemos dicho, fue procesado y condenado sin una sola prueba, sin nada, nadie que lo acusara. Aparte nunca había recibido ninguna denuncia por torturas ni por malos tratos. Falleció mi esposo, y los mismos que en un momento declararon públicamente la infamia, falleció y todos quedaron en silencio. A mí eso también es el dolor para mi familia y para mí, porque murió y nadie fue capaz de salir no sé, yo pretendía no a pedir explicaciones, pero sí que se reviera el caso, que bueno, si todos estaban de acuerdo, personalidades del derecho, políticos de todos los partidos habían dicho que mi esposo había sido condenado sin prueba, sin una sola prueba, que al fallecer él se hayan quedado callados la boca. Ahora justamente más es el dolor porque en estos últimos días, con un caso que se ha presentado en la opinión pública, que fue el caso de los enfermeros,
la misma jueza que condenó a mi esposo sin una sola prueba, sin un solo testigo, sin que nadie oyera o viera nada, con ese argumento deja en libertad diciendo que no se puede condenar a personas sin pruebas y solamente por rumores. Justamente ella, sin pruebas y por rumores de personas que ni siquiera existieron, porque no tienen nombre, no se sabe, ella condenó a mi esposo a 28 años de prisión. El doble discurso de todos, ¿no? El doble discurso. El doble discurso es grave, pero es más grave el silencio. Es mucho claro. más grave el silencio. Así que muchísimas gracias. No, y bueno, los dos cuentan con este espacio para cuando quieran volver, por supuesto. Bueno, así muchas gracias. Yo ahora, bueno, ya nos despedimos y buenas noches para todos. El lunes que viene a las 9 de la noche otra vez vamos a estar al aire y también pueden ver después la grabación de cada uno de los programas. Buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.